Estás por dedicar minutos de tu vida a los miles de millones de mundos que nos rodean. El universo te lo agradece. Al pronunciar estas palabras, se ha confirmado la detección de alrededor de 5.630 exoplanetas que orbitan estrellas distintas a la nuestra. Y en promedio, se descubre uno nuevo cada semana. Pero estos miles de nuevos mundos son solo la punta del iceberg de un conjunto mucho más grande que vamos a explorar hoy. Para resumir 3 décadas de increíbles descubrimientos en 20 minutos, comencemos poniéndonos al día. Partiendo de una observación sorprendente. En una primera impresión, casi todos estos miles de nuevos mundos son muy diferentes a lo que encontramos a nuestro alrededor. Cientos de sistemas planetarios albergan, de hecho, gigantes gaseosos de un tipo totalmente diferente a los que encontramos en nuestro sistema solar. Hoy en día conocemos planetas con masas comparables a las de Júpiter, orbitando decenas de veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Algunos de estos monstruos ardientes, llamados Júpiter caliente, están tan cerca de su estrella que solo tardan unos pocos días y a veces unas horas en orbitarla. Mientras que Júpiter tarda casi 12 de nuestros años en completar una sola órbita alrededor del Sol, se estima que solo un 1% de las estrellas similares al Sol tienen Júpiteres calientes a su alrededor. Estos exoplanetas fueron los primeros descubiertos. Debido a su tamaño y proximidad a sus estrellas, son los más fáciles de identificar. Pasaríamos horas explorando las increíbles características de estos mundos bajo condiciones infernales. Y que, en ciertos casos, parecen haberse expandido, dando a estos planetas dimensiones realmente colosales. Otros parecen estar perdiendo gradualmente parte de su envoltura gaseosa, los más ligeros por la potencia de la irradiación estelar, al punto de encontrarse rodeados por gigantescas nubes de hidrógeno que a veces toman el aspecto de una cola de planeta. La mayoría de las veces, estos Júpiter calientes están tan cerca de su estrella que terminan con rotación síncrona. Así, el núcleo sólido, bajo el manto de gas, gira sobre sí mismo, en el mismo tiempo que les toma dar una vuelta alrededor de su Sol. Kepler 13, AB, un gigante gaseoso ultracaliente, 9 veces más masivo que Júpiter y que orbita 10 veces más cerca de su estrella que los Mercurios de nuestro Sol. Probablemente se encuentra en ese caso. Este planeta presenta temperaturas de 2700 grados Celsius en su lado iluminado. Mientras que del otro lado, sumido en la noche negra eterna, el termómetro cae a unos 1300 grados Celsius. El descubrimiento de estos gigantes, que por su temperatura deben estar azotados por vientos de varios miles de kilómetros por hora, ya es un pequeño acontecimiento. Pero una sorpresa quizá aún mayor vino del descubrimiento de una vasta población de planetas que nos era totalmente desconocida. Una población que vino a sacudir lo que pensábamos saber sobre la frontera, clasificando los planetas en rocosos y gaseosos, y que hemos intentado designar con los términos de supertierra y mini Neptuno. Para comprender bien la extrañeza de estos mundos, detengámonos unos segundos en los de nuestro sistema solar, que aquí están representados, manteniendo las proporciones según su tamaño. Si nos divertimos comparando la masa de estos planetas entre sí, notamos una enorme disparidad entre los planetas rocosos y los gaseosos. Urano y Neptuno, los dos gigantes helados, son aproximadamente 4 veces más grandes que la Tierra y 15 veces más pesados. Mientras que Saturno y Júpiter pesan en la balanza, respectivamente, 95 veces y 320 veces más que nuestro planeta. Ahora, imagina que alrededor de casi una de cada 2 estrellas que observamos, se encuentra un tipo de planeta cuyas gamas de masa y tamaño no corresponden en nada a lo que existe en nuestro sistema solar. Estos planetas pueden ser de 1,5 a 3 veces más grandes y de 2 a 10 veces más pesados que el nuestro. Son una especie de intermedios entre planetas rocosos como la Tierra y gigantes gaseosos helados como Urano y Neptuno. Por eso se les llama supertierras o mini Neptunos. Pero, ¿cómo son estos mundos exactamente? Ahí es donde todo se complica enormemente. Porque, dependiendo de la historia y de las características dinámicas de los discos de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes, los planetas que se forman ahí pueden terminar siendo de naturalezas muy variadas. En realidad, los planetas con una masa de entre la mitad y 15 veces la de la Tierra están compuestos por 3 ingredientes principales, en proporciones más o menos grandes, de hidrógeno molecular, de hielo de agua y una mezcla de rocas y metal en su núcleo. Urano y Neptuno, por ejemplo, en cuanto a masa, están compuestos aproximadamente por 1/3 de rocas y metal que se concentraron en el centro, 1/3 de hielo a alta presión y 1/3 de una envoltura de hidrógeno y helio.
Mientras que la Tierra, prácticamente, está compuesta solo de rocas y metal con un toque de algunos gases volátiles, entre ellos el agua. Pero dentro de estos nuevos tipos de planetas, muchas otras proporciones son posibles. Algunas, además de tener un núcleo metálico cubierto de rocas, podrían contener 10, 100 o incluso 1000 veces más agua que la Tierra. Sobre esa agua también se puede encontrar, o no, una capa más o menos masiva de hidrógeno y helio atrapada por el planeta durante su formación. Cuanto más imponente sea la atmósfera, más probable es que el planeta sea del tipo Neptuno. Para resumir, muy seguramente existe un continuo de composición con una gran diversidad entre los planetas dominados por rocas y aquellos dominados por gas. Y si añadimos a la ecuación el tipo de estrella, el tamaño y la forma de la órbita y la rotación del planeta, entonces el abanico de posibilidades se vuelve verdaderamente vertiginoso. Para convencernos, veamos algunos ejemplos concretos. He aquí una vista artística de 55 Cancrits. Un planeta 2 veces más grande y casi 8 veces más masivo que la Tierra, que orbita una estrella con una potencia similar a la nuestra. 60 veces más cerca del Sol que nosotros. Debido a esta asombrosa proximidad, 55 Cancrits A está gravitacionalmente sincronizado con su estrella, a la que siempre le muestra la misma cara. Se ha estimado que la densidad media de este planeta infernal probablemente sea similar a la de una bala de cañón. Lo que nos lleva a decir que está compuesta en su gran mayoría de rocas y metales. En la superficie hay 2300 grados Celsius en la cara expuesta constantemente a la estrella y unos agradables 1300 grados Celsius en la que está sumida en la noche eterna. Se estima que la mitad del lado diurno del planeta está cubierta por un único océano de magma. 2300 grados Celsius sigue siendo una temperatura casi 2 veces más alta que la de las lavas emitidas por volcanes como los de Hawái o La Reunión. Por el contrario, algunos exoplanetas que se han descubierto son tan fríos y están tan alejados de su estrella que es posible que incluso su atmósfera, si es que alguna vez tuvieron una, haya terminado por congelarse completamente, depositarse en el suelo y solidificarse. Ese es el caso de Le dejo que diga su nombre para sí mismo. Un mundo que orbita una pequeña estrella enana roja a una distancia 2 veces mayor que la nuestra del Sol. Del Sol, y cuya temperatura superficial se estima en algo menos de 120 grados, es decir, una temperatura casi equivalente a la de Plutón. Excepto que este planeta tiene una masa del orden de 5 veces la de la Tierra. Más interesante aún es la probable existencia de fascinantes intermediarios entre los planetas rocosos en la superficie y los más pequeños que liberan gases, entre los cuales se encuentran los todavía hipotéticos, pero muy creíbles, planetas océano. Estos mundos, cuya existencia se sospecha fuertemente, podrían albergar enormes cantidades de agua, porque el H2O, esencialmente en forma de hielo, es uno de los componentes más comunes en las nubes de gas y polvo que dan origen al sistema estelar. Una vez más, depende del tamaño, composición, historia y distancia del planeta a su estrella. Estos planetas oceánicos podrían estar en la superficie, completamente cubiertos de hielo, albergando océanos de varios cientos de kilómetros de profundidad. O también estar envueltos en una atmósfera rica en vapor de agua tan densa y pesada que el agua líquida en la superficie puede alcanzar temperaturas considerables, sin llegar a hervir. A esto se le llama un planeta zona. Actuando como la tapa de una olla a presión, la atmósfera presurizaría el océano subyacente, permitiendo que el agua permanezca en estado líquido, incluso mucho más allá de los 100 grados. En resumen, estos fascinantes planetas de un nuevo tipo, como las supertierras o los mini Neptunos, representan un campo de posibilidades increíble por explorar. Además de estas categorías de planetas extraños, se han descubierto mundos aún más exóticos, con órbitas muy variadas, cercanas, alargadas o excéntricas. También se han descubierto planetas tan masivos, hasta 13 veces más pesados que Júpiter, que cuesta trabajo considerarlos como planetas. Estos últimos son tan pesados que casi alcanzan el límite inferior de las enanas marrones. Astros tan masivos que en su núcleo comenzaron reacciones de fusión nuclear. Muy particular, pero que sigue siendo demasiado ligera para brillar realmente y así poder ser considerada como una estrella en toda regla. También se han detectado planetas cuya temperatura superficial es más alta que la de muchas estrellas, como Kelt 9b, un Júpiter ultracaliente que gira alrededor de una estrella gigante azul monstruosa, una estrella mucho más grande y masiva que nuestro Sol, y que tiene una temperatura superficial casi 2 veces más alta.
y se va a transformar en supernova y explotar en unos cuantos millones de años. Así que Kilodegree Extremely Little Telescope 9b es probablemente un planeta que, en la escala del tiempo cósmico, está a punto de desaparecer. Se han descubierto mundos orbitando uno de los objetos más extraños formados por las fuerzas de la naturaleza. Un púlsar de milisegundo es una estrella de neutrones que gira rápidamente, realizando miles de vueltas sobre sí misma cada minuto. Que algunas de estas estrellas de 10 kilómetros de diámetro, con más materia comprimida que nuestro Sol, tengan planetas, genera enormes interrogantes. Porque para que un astro de este tipo se forme, fue necesario que una estrella muriera en una explosión cataclísmica. Se trata de saber si los planetas que orbitan estas extrañas estrellas, que cruzan la noche con rayos X y ondas de radio, con la regularidad de un metrónomo, son los residuos, los restos de antiguos planetas, quizá los núcleos expuestos de antiguas gigantes gaseosas, cuya envoltura fue expulsada por la explosión. Un destino similar podría esperarle a Kelton 9b. Pero también podría ser que estos mundos se hayan formado después, a partir de la materia expulsada por la explosión de la estrella. Estos planetas podrían ser una segunda generación nacida de las cenizas de un sistema que ya no existe, aunque aún no se sabe con precisión. También podría haberles hablado de los hipotéticos planetas de carbono, o del descubrimiento de los Júpiter calientes, con órbitas retrógradas que giran en sentido opuesto al de su estrella. Y podríamos continuar esta lista por mucho más tiempo. Y no vayan a creer que todos estos planetas recién descubiertos están solos. Muchos pertenecen a sistemas planetarios múltiples, con varios planetas orbitando una misma estrella. Se conocen alrededor de 900 sistemas planetarios múltiples. 659 tienen 2 planetas, 151 tienen 3, 50 tienen 4, 25 tienen 5, 9 tienen 6 y 1 tiene 7. E incluso se ha podido identificar una estrella con 8 planetas. Encontrar grupos de planetas orbitando la misma estrella no es particularmente sorprendente. Ese es el caso de nuestro Sol. Y muchos de los sistemas en los que se ha identificado un solo planeta en realidad deben contener varios que nuestros telescopios no han podido detectar. Y luego, más que la cantidad de planetas que evolucionan dentro de sistemas múltiples, lo que realmente nos sorprendió fueron las arquitecturas de sus órbitas. En la mayoría de los casos, estos planetas forman sistemas solares en miniatura, alrededor de pequeñas estrellas llamadas enanas rojas. Regularmente encontramos 5, 6, a veces hasta 7 planetas cuyas órbitas son tan compactas y apretadas que todas cabrían sin problema entre Mercurio y el Sol. Paralelamente a estas estrellas con varios planetas, también se han descubierto numerosos planetas con múltiples estrellas. Se han identificado alrededor de 200 planetas que orbitan dentro de sistemas dobles, 35 en sistemas triples e incluso 3 en sistemas cuádruples. Kepler 16b ejemplifica esto. Este gigante gaseoso con la masa de Saturno fue descubierto orbitando alrededor de 2 estrellas que giran una alrededor de la otra. Si Kepler 16b tiene exolunas, cualquier relieve debe proyectarse allí. 2 sombras en un paisaje con 2 soles que salen y se ponen en un ambiente digno de las mejores películas de ciencia ficción. Y dado que los 2 discos solares de las estrellas no tienen el mismo tamaño, la más pequeña de ellas debe ser eclipsada ocasionalmente por su compañera. En el sistema Gliese 667 3 estrellas coexisten en un extraño ballet. 2 estrellas cercanas forman una pareja, el centro de gravedad del sistema, alrededor del cual gira una tercera estrella acompañada por 7 planetas. Uno de estos 7 planetas, por su masa y su temperatura supuesta, podría tener las características de una supertierra de clase desierto total. Aquí representada como extremadamente caliente e inhóspita, con temperaturas medias en la superficie de más de 150 grados. Un mundo completamente seco y calcinado, con una atmósfera quizá bañada por 3 soles. Un color principal rojo escarlata y 2 secundarios más pequeños y distantes. Un mundo con noches infrecuentes. En los sistemas triples son posibles varias configuraciones. En algunos sistemas, una pareja de estrellas lleva la batuta, mientras que en otros 2 pequeñas estrellas orbitan entre sí. Esta pareja orbita alrededor de una estrella solitaria y masiva, la pieza clave y central del sistema. Para los planetas que evolucionan en estos sistemas múltiples, las puestas de sol deben ser una danza incesante.
evolucionando durante el año según la posición del planeta en su órbita y las estrellas entre sí. Para nosotros, con un solo Sol, los sistemas múltiples parecen excepcionales. Sin embargo, los sistemas dobles son comunes en nuestra galaxia, donde más de la mitad de las estrellas están en pareja. Aún más extraño que los planetas con varias estrellas es que algunos simplemente no tienen ninguna. Se les llama planetas errantes, son mundos sin estrellas que vagan solos por el espacio. Aún se desconoce si estos planetas errantes se originaron en sistemas planetarios antes de ser expulsados, o si nacieron independientemente de las estrellas. De hecho, se han identificado cientos de estos planetas errantes dentro de los viveros de estrellas. Todas son gigantes gaseosos masivos, jóvenes y extremadamente calientes en la superficie. Y dado que estas son extremadamente difíciles de detectar en ausencia de la luz de las estrellas que las revele, se piensa que su número debe ser muy alto en nuestra galaxia. Resumamos estas observaciones en algunos números. En el momento en que escribo estas líneas, hemos podido identificar unas 400 planetas de tamaño comparable o menor al de la Tierra. Alrededor de 2000 se encuentran entre las supertierras y los mini Neptunos. 700 tienen un tamaño similar al de Neptuno, así como 2000 cuyas masas se acercan o superan las de Júpiter. Teniendo en cuenta los límites de nuestros métodos de detección, resulta que los planetas son más abundantes cuanto menor es su masa, como predicen nuestros modelos de formación planetaria. En general, muchas de ellas tienen una órbita muy reducida. Así, el 75% de los exoplanetas descubiertos están más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Y eso es una enorme sorpresa. Antes de que empezáramos a cosechar nuevos mundos, nadie imaginaba que tales planetas pudieran ser algo común en el cosmos. Hoy en día, se estima que si eliges al azar una estrella del mismo tipo que el Sol, tienes un 50% de probabilidad de que albergue un planeta más grande que la Tierra en una órbita más cercana que la de Mercurio. También se ha descubierto que cerca de una sexta parte de las estrellas de tipo solar albergan gigantes gaseosos, con una masa que va de 1/3 hasta 10 veces la de Júpiter. O, si lo prefieren, de 100 hasta casi 3000 veces la masa terrestre. Y más de la mitad de los sistemas, de todos los tipos, parecen además poseer al menos un planeta tipo Neptuno, es decir, cuya masa es de 10 a 30 veces la de nuestro planeta. Y por supuesto, están las fascinantes supertierras y mini Neptunos. Hoy en día se estima que una de cada 2 estrellas posee un planeta más grande que la Tierra y menos grande que Neptuno. Y en la mayoría de los casos, no se sabe si estos planetas están dominados por roca o por elementos volátiles. En resumen, la diversidad de estos mundos supera por mucho lo que esperábamos encontrar. Muchos poseen características tan extrañas que pocos investigadores y autores de ciencia ficción los habrían considerado creíbles, hace apenas unas décadas. Lo más loco es que esta abundante diversidad es visible con nuestros telescopios. Aunque nuestros métodos de detección actuales todavía tienen muchos puntos ciegos, solo encontramos lo que somos capaces de detectar. Si todos los sistemas planetarios de nuestra galaxia se parecieran a nuestro sistema solar, probablemente no habríamos detectado ninguno. Porque nuestros instrumentos solo pueden detectar planetas mucho más masivos que la Tierra o que orbitan extremadamente cerca de su estrella. Y muchos planetas pequeños, distantes o mal orientados aún se nos escapan. En otras palabras, si hasta ahora no hemos descubierto ningún sistema con una arquitectura y planetas similares a los nuestros, es simplemente porque no somos capaces de hacerlo. Ahora les presento una animación fascinante que por sí sola resume prácticamente todo lo que acabo de decirles. Aquí se representan 726 sistemas planetarios diferentes que contienen 1815 exoplanetas y que representa cerca de 1/3 de todas las que hemos descubierto. En estos sistemas, las estrellas no se representan, ya que serían excesivamente grandes. En cambio, las dimensiones de los planetas están casi a escala, y su color nos da una idea de la temperatura de su superficie. Para comparar todos estos sistemas planetarios con el nuestro, Ethan Cruz colocó en el centro de esta animación las dimensiones de las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar. Y aquí podemos ver, representadas con líneas punteadas, las dimensiones de la órbita de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Allí podemos ver la de Júpiter, aquí la de Saturno y allá la de Urano. Y uno se da cuenta, asombrado, de que todos estos sistemas planetarios recién descubiertos están tan agrupados alrededor de sus estrellas que todos cabrían sin problema dentro de la órbita de Urano.
unos 5.630 descubrimientos, considerando todos los métodos de detección. Eso puede parecer poco en comparación con los casi 300.000 millones de estrellas de nuestra galaxia, pero en realidad es mucho. A partir de estos miles de descubrimientos, podemos estimar el número total de mundos que existen en la Vía Láctea. Les daré un ejemplo concreto y fascinante, ya verán. El telescopio espacial Kepler detectaba exoplanetas usando el método de los tránsitos, analizando la luz de las estrellas, para detectar las perturbaciones causadas por el tránsito de un planeta. El problema de este método de detección es que solo permite encontrar planetas lo suficientemente grandes como para ocultar una parte considerable de su estrella. Además, los demás sistemas planetarios no tienen una orientación privilegiada en el cosmos. Kepler solo nos mostró la punta del iceberg. Se estima que solo el 1% de los sistemas observados están orientados con respecto a nosotros, de modo que su planeta pase exactamente frente a su estrella. En resumen, el 99% de los planetas no pueden ser detectados por los métodos que buscan descubrir su sombra. Lo genial aquí es que ya que conocemos el alcance de nuestra ignorancia, podemos cuantificar los límites de nuestros métodos de detección. Hoy en día, somos capaces de descubrir planetas imponentes o muy cercanos a su estrella. Y considerando todos los vacíos en la red y las porciones del cielo extremadamente pequeñas que hemos explorado hasta el momento, podemos estimar la población subyacente de planetas que actualmente pasan desapercibidos para nuestros radares. El veredicto es el siguiente: si diriges tu mirada hacia el cosmos y dejas que tus ojos vaguen, prácticamente todas las estrellas que estás observando probablemente tienen uno o varios planetas. Más precisamente, se estima que hay en promedio 1.4 planetas por estrella, pero ese valor podría ser mucho más alto. A escala galáctica, ese pequeño promedio se vuelve un número colosal. Las estimaciones prudentes sugieren entre 200 y 300.000 millones de planetas, mientras que otras apuntan a 500.000 millones. Sabiendo que estos números, ya de por sí vertiginosos, seguramente están subestimados, ya que no toman en cuenta los planetas que están en los puntos ciegos de nuestros telescopios, como aquellos de baja masa o que están demasiado lejos de su estrella, y para los cuales, al no poder detectarlos, prácticamente no tenemos datos. Tanto así que algunas estimaciones elevan ese número a unos 2 billones de mundos solo en nuestra galaxia. No sé ustedes, pero yo, cuando se mencionan cifras así, rápidamente pierdo la noción. Y en lugar de resumir todo eso diciendo que hay muchísimas, les propongo intentar encontrar una manera visual de representar todos los planetas que hay en nuestra galaxia. Reflexionemos con prudencia sobre la cifra de 300.000 millones para comprender la magnitud verdaderamente astronómica de ese número. Imaginen que pudieran transformar mágicamente todos esos planetas en canicas de 1 centímetro de radio y juntarlas en un solo lugar. Entonces, tendrían suficiente para llenar hasta el tope unas 100 piscinas olímpicas. Si dedicaran una página a cada planeta y describieran 300 por libro, necesitarían escribir varios libros para mencionarlos todos. 65 veces más libros de los que contiene toda la biblioteca de Francia. Aunque se detuvieran un segundo en cada página, tardarían 8.500 años en hojearlas todas. Ok, hay una enorme cantidad. Cada uno de esos mundos posee su historia, colores, clima y composición química propios. En este vasto campo de posibilidades, este enorme saco de canicas, la mayoría de los planetas presentan condiciones extremadamente hostiles. Los planetas lejanos a su estrella con superficie sólida probablemente están totalmente congelados. Muchas de las cercanas harían que el infierno pareciera un pequeño paraíso. Pero entre estos dos extremos, entre el fuego y el hielo, existe un punto medio. Una región del espacio que rodea a cada estrella y que comúnmente se llama la zona habitable. Y donde las condiciones son, al menos en teoría, favorables para que planetas de tamaño moderado puedan tener agua líquida en su superficie. Considerando solo los planetas que, a una distancia adecuada de su estrella, no son ni muy calientes ni muy fríos. En la superficie, podemos divertirnos estimando de manera aproximada el número de mundos que podrían potencialmente albergar vida. Si solo consideramos las pequeñas estrellas rojas, que representan cerca del 80% de las de nuestra galaxia, y alrededor de las cuales encontramos planetas tipo terrestre en la zona habitable, en el 10 al 30% de los casos, ya tenemos de 20 a 70.000 millones de planetas potencialmente habitables. En cuanto a las estrellas del tipo de nuestro Sol, se piensa que al menos el 10% de ellas poseen un planeta tipo terrestre en su zona habitable.
Nuestra galaxia tiene unos 30.000 millones de estrellas, lo que significa que hay al menos 3.000 millones de planetas de masa terrestre en la zona habitable. De estrellas similares al Sol, el resultado es una estimación aproximada. En la medida en que nos resulta muy difícil, con la tecnología actual, detectar planetas de masa comparable a la Tierra cuando no evolucionan en órbitas muy cercanas. Y obviamente podemos imaginar que existen condiciones propicias para el desarrollo de la vida fuera de esas zonas. Los planetas congelados en la superficie pueden mantener océanos líquidos en las profundidades gracias a la energía almacenada durante su formación. Pero lo que hay que recordar aquí es que ahora existen decenas de miles de millones de mundos, cuya órbita se encuentra en la zona habitable de su estrella. Estar en una zona donde el agua podría estar en estado líquido no necesariamente significa que realmente exista allí. Marte, ubicado en la zona habitable del Sistema Solar, tiene una superficie extremadamente seca. Habitable no equivale a habitado, pero la idea es absolutamente vertiginosa. En pocas décadas, la pluralidad de los mundos se ha vuelto realidad. Somos la primera generación en toda la historia de la humanidad en descubrir en vivo miles de nuevos planetas. Actualmente, es posible contribuir a estos descubrimientos incluso desde tu jardín. Porque, si tienes equipo astronómico amateur de buena calidad, puedes ayudar a perfeccionar nuestro conocimiento sobre el tiempo de los tránsitos de los Júpiteres calientes. Estos mundos desconcertantes nos remiten a nuestra condición y plantean grandes preguntas. Frank, muchísimas gracias por tu valiosa ayuda en la escritura de este episodio y también por aceptar que tomara, digamos, algunos atajos. ¿Hay alguna idea a la que te gustaría volver, que te fascine, te intrigue o que no se destaque muy a menudo? Sí, hay un punto que me interesa especialmente, y es que a menudo se plantea la cuestión de la vida en otros lugares con los siguientes términos. ¿Estamos solos en el universo? Es una hermosa pregunta, pero lo que realmente importa es la respuesta. Y lo que me parece muy importante precisar es que vamos a tener una respuesta a esa pregunta, que si la vida es muy abundante en el universo, es decir, abundante al grado de poblar planetas en nuestro vecindario galáctico inmediato, para ilustrar esto, siendo muy optimistas sobre la evolución de nuestras capacidades de observación, en unas décadas podríamos analizar la atmósfera de unos 100 exoplanetas de tamaño y temperatura terrestre entre los más cercanos. Esto corresponde a la exploración de una región de aproximadamente 100 años luz alrededor del Sol, lo que representa solo una 25 milésima parte de las estrellas de nuestra galaxia. En otras palabras, estadísticamente, para hacer este descubrimiento, nuestra galaxia debe tener al menos 25.000 planetas habitados. Y no solo habitadas, tienen que ser 25.000 planetas en la biosfera, es decir, con vida, pero cuya biosfera haya modificado profundamente las propiedades observables del planeta para que podamos ser capaces de identificar la presencia de vida. Ahora, ¿y si suponemos que la vida es menos abundante? Por ejemplo, si solo encontramos 100 de estos planetas habitados y con signos de vida observables en cada una de las galaxias del universo, en la nuestra, eso sigue siendo 100 billones de planetas habitados en el universo. Así que no estaríamos solos en absoluto, pero estaríamos muy lejos de ser capaces de saberlo, de descubrirlo. Así que hoy en día la ciencia no puede decirnos sí. La vida fuera de la Tierra es tan rara que solo se encuentra en unas pocas galaxias fuera del universo observable, o por el contrario, abunda tanto que puebla estrellas en nuestro vecindario. Hoy en día, si la vida es rara, no es por falta de planetas. Eso da vértigo. Sí, yo también lo creo. El universo les agradece por haber dedicado unos minutos a los incontables mundos que nos rodean. Activen la campanita para enterarse de los próximos lanzamientos o síganme en Insta para ver detrás de cámaras del proyecto.